Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a explorar una conmovedora historia sobre amor, sacrificio de resiliencia, el viaje de huyen de la pequeña Madea mientras luchan por proteger su felicidad frente a los desafíos del pasado. Si disfrutas este video, no olvides presionar el botón de suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Un amor que parecía tan simple en la superficie, pero en su interior cargaba innumerables momentos silenciosos de profundamente conmovedores. Huyeron de sus problemas, llevando consigo sueños de días pacíficos de la esperanza de construir un hogar pequeño de cálido. Un lugar donde la pequeña Madea pudiera crecer envuelta en ternura de protección. Pero la vida, con toda su imprevisibilidad, rara vez ofrece caminos fáciles a quienes más los merecen. Cuando el pasado llamó a la puerta sin previo aviso, todo comenzó a desmoronarse en un instante. La ex esposa de regreso, removiendo viejas heridas trayendo de vuelta recuerdos dolorosos. Junto con él los vinieron desafíos del tipo que pondrían a prueba el mismo amor que estaban luchando por proteger. Huyen intentó aferrarse a ese amor con todas sus fuerzas. Pero, ¿podría Madea seguir viviendo en la felicidad que todo niño merece? ¿Podría el corazón de Huyen mantenerse lo suficientemente fuerte para soportar la tormenta de seguir creyendo en el hombre que amaba? Detrás de cada sonrisa que compartían había sacrificios silenciosos. Detrás de cada lágrima, un deseo ardiente de ser amado y valorado. Esta es su historia. Caminemos junto a ellos en este viaje emocional y veamos hasta dónde puede resistir el amor frente a lo inesperado. De si la felicidad al final encontrará su camino de regreso a Huyen, desde la pequeña Madea. El camino hacia el pequeño jardín de infancia de Madea aún conservaba el fresco aroma del amanecer. Las ramas verdes se mecían ligeramente arriba. El aire matutino estaba lleno de los alegres cantos de los pájaros, como si anunciaran un comienzo completamente nuevo. Huyen sostenía con fuerza la pequeña mano de Madea, suave y cálida, como si sostuviera un pedacito de paz en medio de tantos días llenos de preocupaciones. Jode se sentía especial. Inclinándose hacia ella, Madea susurró con una dulce sonrisa: «Mami, cuando lleguemos a la escuela volveré a ver a la señorita Tom. ¿Estás feliz?» Sus ojos redondos y brillantes se iluminaron como estrellas en el cielo de la mañana. La voz de Huyen salió alegre, clara y pura. «Madea ha echado tanto de menos a sus amigos, ¿verdad?» En ese momento, algo en el corazón de Huyen se aligeró. Cada risita, cada pequeño salto de su niña parecían ahuyentar las nubes grises que la habían estado cubriendo durante días. Cuando las puertas de la escuela se abrieron, el aire se llenó con el alegre parloteo de las risas de los niños. Huyen se detuvo un momento, su pecho se apretó al ver a Madea correr hacia su aula, con el cabello suelto ondeando en la brisa. En su corazón, susurró: «Madea, por fin puedes ir a la escuela. Te prometo, hija mía, que nunca dejaré que estés triste otra vez». Se quedó en la entrada, observando a Madea saludar a sus compañeros con esa brillante sonrisa, despidiéndose de su maestra con la mano. Era una escena tan simple, pero tan hermosa que dolía mirarla. Solo cuando vio esa alegría genuina en el rostro de su pequeña, Huyen finalmente se dio la vuelta para irse. Llevaba consigo una certeza: a partir de hoy, la vida sería un poco más amable para ambas. La mañana en el campo comenzaba con los suaves susurros del viento moviéndose entre los verdes bambúes frente a la casa.
Los primeros rayos de sol caían suavemente sobre el cabello ligeramente desordenado de mientras caminaba despacio, con los ojos en el cielo amplio de sin nubes. En su hombro descansaba una vieja cesta, no solo para el trabajo, sino para los pequeños de simples sueños que llevaba consigo. Era otro día para trabajar, otro día para seguir adelante. Caminaron juntos por el sendero de tierra rolliza, los bambúes crujiendo sobre ellos al compás del viento. Te miro a Huyen con una media sonrisa, medio suspiro. Si tan solo tuviéramos una motocicleta, todo sería mucho más fácil, ¿no crees? Ella lo miró, con los ojos llenos de ternura de una determinación silenciosa. Haré cualquier cosa para hacerte feliz a ti de Amadea, lo prometo. No mucho después, el huerto de longanes apareció ante ellos, con racimos pesados colgando bajos, brillando en la suave luz. De trepo al árbol con facilidad practicada, sus manos fuertes recogiendo cada fruta de pasándoselas a Huyen. Ella las colocaba cuidadosamente en la cesta hasta que desbordaba, su peso asentándose suavemente en sus hombros. El sol subió más alto, su calor derramándose sobre el camino irregular hacia el mercado. El polvo bajo sus pies se sentía caliente. Huyen miró a de su voz suave, casi como si se estuviera tranquilizando a sí misma. Solo un poco más, las cosas mejorarán. Se detuvieron bajo la sombra de un árbol solitario, respirando pesadamente. Pero en los ojos de ambos había algo inquebrantable, frágil, sí, pero lleno de persistencia. El camino al mercado parecía interminable, serpenteando junto a campos de arroz quemados por el sol donde solo quedaban rastrojos secos, brillando bajo el calor. Sus pasos de el suave tintineo de la cesta se convirtieron en su propia melodía tranquila, cuando finalmente apareció el contorno del mercado. Descendió en silencio, sujetando las asas de la cesta un poco más fuerte, como si ese gesto solo pudiera mantener toda su pequeña felicidad en su lugar. La pendiente hacia el pueblo era empinada, el sol pesaba sobre sus espaldas. Huyen se limpió el sudor del rostro de Dios suavemente. ¿Estás cansado? Cuando vendamos todo, compremos algunos pasteles para Madea. Los ojos de D se suavizaron con una alegría simple. Sí, de Madea tendría los pasteles más deliciosos. El mercado estaba vivo con colores de ruidos, vendedores gritando precios, estallidos de risas, el aroma de frutas maduras mezclándose con el olor ahumado de los puestos de comida cercanos. Huyendo de extendieron una pequeña manta de arreglaron cuidadosamente los racimos dorados de longanes frente a ellos. ¿Cuánto por kilo, señorita?, preguntó un cliente curioso. Son de nuestro jardín, muy dulces, solo 40, respondió Huyen con sinceridad. Uno por uno, los racimos desaparecieron, la cesta aligerándose con cada venta. En los ojos de había una alegría no solo por vender frutas, sino por saber que estaban construyendo algo juntos, paso a paso. Huyen lo miró en silencio de pensó. Tal vez Jode siga siendo difícil, pero al menos lo estamos intentando, lado a lado. Estaba fresca de brumosa. Salió temprano para un pequeño trabajo ayudando a un vecino a reparar una cerca. Huyen se quedó para preparar el desayuno de ordenar la casa. Mientras barría el suelo, la pequeña voz de Madea llamó desde la entrada. Mami, alguien está aquí. Huyen se giró de se quedó helada. De pie en la puerta estaba una mujer que solo conocía por los fragmentos de las historias de los ojos de la mujer eran agudos, su sonrisa fina. Hace mucho que no nos vemos, dijo la mujer. La mano de Huyen se apretó en la escoba. Tú debes ser la esposa de D.
interrumpió la mujer. Oh, ex esposa, supongo. Dio un paso más cerca, su mirada recorriendo el humilde patio, las paredes remendadas, el tejado nuevo. Así que aquí es donde lo has estado escondiendo. Huyen estabilizó su voz. De no está aquí. Deberías irte. Pero la mujer solo sonrió. Su tono deliberadamente casual. Esperaré. Tenemos asuntos pendientes. Estoy segura de que él no querría guardarte secretos. Madea se aferró a la falda de su madre, sintiendo la tensión. La mente de Huyen corría. Quería proteger esta frágil paz por la que habían luchado, pero podía sentir la tormenta acercándose. Cuando de regreso horas después, la vista de la mujer en la puerta lo detuvo en seco. Su mandíbula se tensó, pero no alzó la voz. ¿Qué haces aquí? Solo de visita, dijo ella con ligereza. Te fuiste sin despedirte, te me debes. No es el momento, respondió de su voz baja. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Nunca es el momento, ¿verdad? ¿Crees que puedes irte de empezar de nuevo como si nada hubiera pasado? No te dejaré. Huyen dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre ellos. Por favor, sea lo que sea, no lo hagas aquí. Por un momento nadie se movió. El aire estaba pesado, el único sonido era el viento moviéndose entre los bambúes. Luego, la mujer soltó una risa corta de fría desde alejo, pero no sin antes mirar atrás con una mirada que prometía que regresaría. Esa noche la cena fue silenciosa. Madea comió sin su habitual parloteo, sintiendo el peso en el aire. Huyen finalmente rompió el silencio. ¿De qué estás hablando? Él no respondió de inmediato. Luego, con una voz cansada de apesadumbrada, dijo: antes de conocerte, cometí errores. Pensé que los había dejado atrás. Huyen miró sus manos. No le temo a tu pasado, le temo a perder lo que tenemos ahora. De extendió la mano sobre la mesa, su mano áspera cubriendo la de ella. No dejaré que eso ocurra. Pero Huyen sabía que las promesas a veces no eran rival para la de Huyen sueñan con construir una vida pacífica con la pequeña Madea, lejos del dolor del pasado. Trabajan incansablemente en el campo, cuidando su huerto, vendiendo frutas en el mercado reparando su humilde hogar, encontrando alegría en los momentos simples. Pero cuando la ex esposa de regresa inesperadamente, las viejas heridas resurgen amenazando la frágil felicidad que han construido. Huyen se mantiene firme y decidida a proteger a su hija de la vida que comparten. A través de la tensión, el sacrificio de los temores no expresados, se aferran a la esperanza. Paso a paso, la risa regresa lentamente, aprenden que el amor no se trata de evitar cada tormenta, sino de mantenerse firmes juntos.